El tema de hoy es biografías y autobiografías. ¿Qué es una biografía? Es un texto donde se narran los datos biográficos de una persona. Bio significa vida. Grafía significa escrito. Por lo tanto, biografía quiere decir que vas a escribir los datos de la vida de una persona. Características de la biografía. Se escriben en tercera persona del singular, y para saber qué es la tercera persona del singular es muy importante conocer los pronombres personales tanto del singular como del plural. Y para eso te muestro la siguiente tabla, donde se muestran los pronombres personales: yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, ustedes y ellos o ellas. Los pronombres personales yo, tú, él o ella son del singular porque hablan de una sola persona. Los pronombres nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas son del plural porque hablan de dos o más personas. Aquí tenemos algunos ejemplos muy breves. Wolfgang Amadeus Mozart. Para escribir una biografía tenemos que investigar sobre datos importantes como el nacimiento. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Y como puedes ver, aquí tenemos la palabra, el verbo conjugado nació, y este corresponde a la voz narrativa de la tercera persona del singular, porque hablamos de él, de Mozart. Aquí tenemos otra. Fue un gran compositor, pianista, director de orquesta y profesor de música. El verbo conjugado fue también corresponde a la tercera persona del singular, porque al decir fue nos referimos a él, a Wolfgang Amadeus Mozart. Y aquí tenemos una idea más. Murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena, en Austria. Murió, el verbo conjugado, corresponde a la tercera persona del singular, porque al decir murió nos referimos a él, a Wolfgang Amadeus Mozart. Las biografías normalmente las escribimos sobre personajes que ya murieron, pero también podemos hacerlo con personajes actuales. Aquí tenemos un ejemplo de Malala Yousafzai. De ella podemos decir que nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. ¿Quién nació? Ella. Por lo tanto, corresponde a la tercera persona del singular. Es una activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní, residente en Inglaterra. ¿Quién es una activista, bloguera y estudiante universitaria? Ella, Malala. Y por último, es hija de Torpekai y Ziauddin Yousafzai. Como podemos ver, los verbos conjugados nació, es, dos veces, corresponden a la tercera persona del singular, porque nos estamos refiriendo a Malala. ¿Qué es una autobiografía? Es un texto donde se narran los datos biográficos de uno mismo. Autobio significa la vida de uno mismo. Grafía, escrito. Por lo tanto, autobiografía quiere decir escribir los datos de la vida de uno mismo. Características de la autobiografía. Se escriben en primera persona del singular. Ahora bien, para entender lo de la primera persona del singular, hay que retomar nuevamente lo de la tablita de los pronombres personales del singular y del plural, como la que ya les había mostrado anteriormente. Los pronombres personales, les recuerdo, son yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, ustedes y ellos o ellas. Yo, tú, él o ella son del singular porque hablan de una sola persona. Nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas son del plural porque hablan de dos o más personas. En la tablita anterior les había remarcado con rojo él porque estábamos hablando de las biografías y él o ella
son del singular, como en el caso de Mozart, hablamos de él, o en el caso de Malala, hablamos de ella. Pero ahora nos vamos a referir al pronombre yo para las autobiografías, porque es de la primera persona del singular. Veamos un ejemplo. Conmigo mismo, Luis Alberto Rodríguez Tagle. Nací el 18 de noviembre de 1983 en Nueva Rosita, Coahuila, México. Soy profesor de educación primaria en la escuela Profesor José R. Muñiz, turno matutino. Estudié en la Escuela de Arte en Saltillo, Coahuila, México. Los verbos conjugados nací, soy y estudié corresponden a la voz narrativa de la primera persona del singular. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí quiero hacer énfasis en que las autobiografías son para hablar de nosotros mismos, pero también podemos elaborar una autobiografía de otro personaje famoso, ya sea histórico, ya sea un cantante, un futbolista, una actriz, pero tenemos que usar los verbos, o más bien conjugar los verbos en primera persona del singular. Aquí tenemos a Scarlett Ingrid Johansson. En lugar de decir nació, voy a tener que decir nací, como si yo fuera Scarlett. Nací el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, Nueva York. Soy actriz, modelo y cantante. Interpreté el papel de Black Widow en Avengers. Como pueden ver, los verbos conjugados nací, soy e interpreté corresponden a la primera persona del singular. En tu libro de texto tú vas a encontrar dos textos sobre Juan José Arreola. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Si te das cuenta cuando tú lo leas, aquí el del primer texto empieza con el verbo conjugado nació. Y tienes que pensar si está hablando en primera persona del singular o en tercera persona del singular. ¿Quién nació? ¿Yo nació? ¿Tú nació? ¿O él nació? En este caso es él nació. Por lo tanto, estamos hablando de la tercera persona del singular. Así que este texto es una biografía. En el caso de Memoria y Olvido, vemos que empieza con el pronombre yo. Entonces hace referencia a la primera persona del singular. Así que el texto de Memoria y Olvido es una autobiografía. Espero y este video te haya sido de gran utilidad.